Saludos amigos, 9 de noviembre de 2024, 9-11, cuidado, a ver qué puede pasar en un 9-11, 9 de noviembre en el mundo, teniendo en cuenta cómo está la situación. La confusión es máxima, para variar, digamos que ya la confusión, la tensión y digamos que la suspicacia incluso acerca de qué puede ocurrir en lo sucesivo ya se ha convertido en la normalidad o nueva normalidad, tal y como nos habían dicho en 2020. Un 2020 en el que se lanzaba aquello de la guerra cognitiva, se daba a conocer al mundo en qué consistían aquellas cosas y se hacía referencia al aspecto, digamos, de colaboración civil, es decir, cómo se encuadraba dentro de la nueva guerra la población civil, lo que ocurría con la población civil dentro de un formato que ya venía de las operaciones psicológicas, ya venía de la guerra híbrida, etcétera, etcétera. Digamos que llovía sobre mojado, por así decir. Entonces esto nos lleva a diferentes tipos de consideraciones. Consideraciones en torno a ese fenómeno que fuimos viendo en los últimos meses, en torno a los intentos de asesinato por parte de Donald Trump, dentro de una dinámica general que ya venía a su vez de los sucesos en el Congreso, con la toma de posesión de Joe Biden y toda la cuestión civil como esa guerra civil que se suponía que, digamos, orbitaba sobre Estados Unidos, se sigue suponiendo, de hecho, y que incluso hicieron una película. Digamos que varios ingredientes que están siendo añadidos a la ecuación. Por lo demás está la problemática del lawfare. Ahora que Donald Trump ha ganado las elecciones, se da por supuesto que se le va a hacer ese lawfare, esa guerra jurídica a Donald Trump. Pero fíjense ustedes por dónde, fíjense, lo vamos a ver más tarde, es Irán, la cuestión de Irán, el que supuestamente llevó a cabo los atentados contra Donald Trump. Ese mismo Irán que según la administración Biden decía que la propia administración Biden decía que si Irán hacía otro intento más, esto sería considerado un acto de guerra o una declaración de guerra, por así decir. Dentro de todo este contexto, ahora resulta que el lawfare, es decir, la guerra jurídica, se le aplica al propio Irán. Y cabe preguntarse por qué. Ya se ha metido el Departamento de Justicia estadounidense en una causa, han abierto una causa contra Irán en torno a un nuevo intento de asesinato sobre Donald Trump que ha sido desarticulado esta vez. Como mínimo da para sospechar, pero vamos a ir viendo el contexto de todo esto que acabamos de mencionar y paso a paso lo vamos a ir desgranando. Fíjense, ayer mismo teníamos ocasión, por desgracia, para desgracia nuestra, de ver la televisión en una cafetería y salía precisamente un noticiario de RTVE. Lo que veíamos allí nos parecía más bien un reality show que cualquier otra cosa, pero tenía ciertos elementos muy significativos que cabe encuadrarlos dentro de ese concepto de la guerra cognitiva y de lo que vamos a ver más tarde. La guerra cognitiva consiste en, digamos que, la dimensión más amplia posible para el concepto bélico, para el concepto de confrontación, de guerra, tal y como se suele entender. Y en ese sentido cabría preguntarse si no es una guerra contra el ser humano mismo. Pero esto ya entraría dentro de las consideraciones que vamos a ver más tarde. Antes, centrémonos en lo extraño que es el planteamiento que hace Radio Televisión Española con respecto a la cobertura del desastre en Valencia. Se hizo muchísimo énfasis en lo que pudimos ver en los bulos. De hecho, señaló, se puso en pantalla la fotografía de este o aquel personaje vinculado a todo el movimiento que se generó en torno a Valencia como siendo un desinformador peligroso que dice bulos, etcétera, etcétera. Se contrapuso esto a los expertos sin decir ningún nombre. Es decir, volvemos a aquello de los expertos anónimos. Es decir, el que lanza bulos sí es identificado, identificable e identificado. Sin embargo, el experto, que es el que da la buena opinión, aquello que no es un bulo, no es identificable ni identificado. Más elementos. ¿Cómo se juega con el aspecto simbólico de las cosas? ¿Por qué razón se hace esa especie de poesía, una suerte de dramatización del reality show? ¿Y por qué se vincula a ciertos símbolos como el que ven en pantalla? Cabe preguntarse todas esas cosas. Se dice que este fue el punto central de, digamos, la heroica respuesta de ciertos ciudadanos a la hora de tratar de ayudar tras la riada. Se monopoliza, sin embargo, todo el discurso.
control del discurso. Recuerden, sugestión, control del discurso, consenso. Y dentro de todo ese consenso, todo ese contexto, perdón, dentro de todo ese contexto y de todo ese consenso, tenemos que la cuenta, el cómputo de fallecidos por la tragedia valenciana se ha quedado congelado. Hay diferentes denominaciones, ya lo ven ahí, personas desaparecidas. Personas desaparecidas, se establece un distingo entre persona y muerto o fallecido. Se establecen ciertos parámetros que uno se preguntaría a priori si ya ha sido preparado de antemano, al menos en lo que se refiere a la puesta en práctica, al modus operandi de la cuestión. Y entonces ya sí que pasamos a la siguiente. Vaya, es la RAND Corporation. Objective Analysis Effective Solutions. Es decir, análisis objetivos, soluciones efectivas. Y fíjense lo que dice el epígrafe. Esto es del día 1 de noviembre. Ya había ocurrido la tragedia en Valencia, que fue la noche del 29 de octubre. El 1 de noviembre nos decían, jugando a la guerra en el futuro cambio climático. O sea, wargaming, haciendo juego de guerra en el futuro, ¿no? En torno a la idea o la noción del cambio climático. Atención con esto porque ya si nos metemos en materia, aquí hemos reseñado algunos párrafos, pues la cosa se pone interesante. Rooney, que es el personaje, digamos que abandera esta noción que hemos visto, es parte del legado de RAND, la RAND Corporation, uno de los think tanks que están siempre, digamos, vinculados a proyecciones de futuro, planificaciones, estrategias en torno a la estrategia general que vimos en el vídeo de ayer de lo que lleva a cabo Estados Unidos dentro de su enfoque, vamos a decirlo así, de lo que debe ser el mundo, la política que debe llevarse a cabo en el mundo. Es decir, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Entonces, Rooney, que forma parte del legado de RAND, digamos que nos plantea cómo los líderes militares han utilizado juegos de guerra, como este, para pensar a través de todo lo que estuvo relacionado con la escalada nuclear. Fíjense, escalada nuclear. Recordemos aquel rumor de aquel F-35 que habría sido derribado por Rusia, que llevaba a bordo un arma nuclear para ser lanzada sobre Irán. Y no solo la escalada nuclear, sino también la pandemia. Vaya. Los peligros de la inteligencia artificial de la que tanto se está hablando. Jugadores en estos juegos que pueden afrontar un número de calamidades con cada giro. Es decir, esto es planteado, lo mismo que la cobertura de Radio Televisión Española, como si fuese una novela o un reality show, con sus giros, sus acontecimientos. En fin, todo esto ha cambiado, nos dicen aquí. El Pentágono ha liberado millones de dólares para incorporar de forma mejor, para mejor incorporar el cambio climático dentro de sus juegos de guerra. Vamos a ver. El cambio climático se supone que es una cosa seria, es así como nos lo plantean. Algo científico, algo dentro de la ciencia de la climatología. Y dentro de esa ciencia se nos plantea que hay una serie de ciclos climáticos, es decir, de cambios, digamos, en el planeta en torno al clima que cabe esperar en largos periodos de tiempo. Hombre, en cortos también, pero obviamente los cambios, digamos, dramáticos, nunca mejor dicho, son los a largo plazo. En ese sentido, ahora deberíamos estar entrando en una glaciación, se supone. Obviamente esto aún podría ser en los próximos años, se supone. Pero lo que aquí se nos está planteando es que esta ciencia, estos ciclos, estas cuestiones, lo que cabe esperar, lo que cabe dejar de esperar, es planteado como un juego de guerra. Eso es lo que se nos está diciendo y se nos dice con toda claridad. Un juego de guerra. ¿En qué puede consistir dicho juego de guerra? Bueno, pues ya lo ven ahí. Los investigadores de RAND ahora trabajan de manera rutinaria con los desastres climáticos dentro de sus escenarios de juego. Desde
crecidas del nivel del mar hasta bases bajo el mar, ¿vale? Bajo el agua, y acerca de, bueno, todas las vicisitudes, digamos, en torno a esta cuestión. Entonces dice que la carta clave del juego que el señor Rooney trae a colación desarrolla, digamos, todos estos, o nos hace ver lo serios que son estos juegos y cómo se pueden comunicar con la ciencia del cambio climático. Es decir, no tenemos simplemente un cambio climático, sino que tenemos una actuación en torno al cambio climático y esto es planteado como guerra. Y se buscan soluciones pasando por el enfoque de la guerra, juegos de guerra. Es una guerra contra el cambio climático. Entonces aquí cada cual que saque sus conclusiones. Guerra es guerra y cambio climático es cambio climático. Cuando se mezclan ambas cosas cabe preguntarse por qué. ¿Por qué se están mezclando ambas cosas? Esto es acerca de lo que hay que reflexionar cuando vemos la cobertura que hace Radio y Televisión Española en este caso y el contexto en el que esto se hace. Eso es lo que cabe reflexionar. Por lo demás, fíjense lo que dice Martianov. Lo que dice Martianov hoy es tremendo, tremendo. Dentro del contexto de lo que cabe esperar en lo sucesivo, en torno a la Unión Europea, Putin y todas esas cosas, y el triunfo de Donald Trump, fíjense porque Martianov dice cosas tremendas. Dice, ahí lo ven, ahí es donde tenemos que entender un importante hecho, dice. Fue la Unión Europea la que jugó un rol esencial en desatar el caos en la plaza de Maidán en 2013 y que mintió a los rusos durante los acuerdos de Minsk. Esto lo está diciendo Martianov. La Unión Europea no tiene la capacidad, no es capaz, no tiene, digamos, la habilidad ni la capacidad para realmente ayudar a Ucrania. La OTAN ha sido ampliamente desmilitarizada, nos está diciendo Martianov. Y ahora fíjense en la conclusión. No importa lo que haga la Unión Europea, está acabado para Europa. Esto está acabado para Europa. Y con la excepción de algún punto tecnológico crítico y algunas competencias en industria, Europa será convertida en pobre, será empobrecida, pero lo suficientemente rica, eso sí, para seguir comprando la porquería de equipamiento militar estadounidense, lo cual debería garantizar la defensa de Europa contra esas hordas de rusos. Es decir, que Martianov entiende perfectamente cuál es el destino de la Unión Europea y coincide con lo que llevamos diciendo aquí todo este tiempo. Es decir, Europa básicamente va a ser fagocitada para que el imperio estadounidense pueda pervivir, para que pueda, digamos, tener un nuevo desarrollo, pero digamos que va a ser fagocitada justo hasta el punto en el que, digamos, todavía pueda permitirse seguir comprando todas las porquerías de Estados Unidos. Fue von der Leyen la que dijo que se estaba recibiendo demasiado gas de Rusia y que lo ideal era recibirlo de Estados Unidos. Lo que se le olvidó decir a la señora von der Leyen es que el precio es varias veces superior si viene de Estados Unidos. Eso se le olvidó a la señora. Entonces, esto redunda en lo que decíamos ayer. Vean el vídeo de ayer. Estas planificaciones son muy antiguas. Son tan antiguas como hace más de 30 años. Son las que están ahora mismo funcionando, la doctrina Wolfowitz. Según la doctrina Wolfowitz, lo que debía implementarse en Europa es exactamente lo que de hecho se implementó. Y ahora estamos viendo los resultados finales. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, cuando hablamos de líderes europeos, debemos entender todo esto que se nos está poniendo sobre la mesa. Los líderes europeos son profesionales de la incompetencia. Están ahí para cumplir la función que cumplen. Y esa función es empobrecer a Europa para beneficiar a Estados Unidos. Lanzar a Europa contra Rusia, comprándole las armas a Estados Unidos. Es decir, convertir la Unión Europea en un sucesor como apoderado de la propia Ucrania. Esto es lo que estamos diciendo, no nosotros. Se está diciendo. Lo está diciendo Martianov, se está viendo en el día a día y es la realidad de las cosas. Esto es lo que nos plantea Martianov, nada más y nada menos.
Y ahora pasamos al aspecto, digamos, show del asunto. Es decir, pero ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué es todo esto? A ver, hemos estado hablando de la cobertura del desastre en Valencia, hemos estado hablando de la Rand Corporation y el cambio climático, hemos visto lo que cabe esperar en Europa, según Martianov, y ahora, ¿qué es lo que vemos? Vemos esto, fíjense, esta persona en Twitter dice: agradezco a Beatriz Talegón por su claridad en Horizontes sobre el eterno juego entre orden y caos. Su análisis me hizo reflexionar sobre ordo ab cao, la expresión latina que significa orden desde el caos, y que lleva siglos inscrita en la simbología masónica y otras tradiciones de poder. Tal como señaló Bea, el caos no siempre es espontáneo, a menudo es una construcción de altas esferas. En este caso vemos cómo, a través de la supuesta ineficacia, tanto del gobierno central como del gobierno de la Generalitat Valenciana, se ha generado un ambiente de caos controlado, cuidadosamente permitido o incluso incentivado. La crisis se convierte entonces en una herramienta de manipulación. Cuando la sociedad se ve afectada por una incertidumbre prolongada y un gobierno que no responde, el pueblo mismo termina pidiendo, en su desesperación, la ayuda de un Estado al que ve como su único salvador. Así, el Estado se refuerza en su rol de indispensable, alimentando la narrativa de que su existencia es esencial para la estabilidad y la supervivencia de la sociedad, pero en realidad esta intervención es una estrategia para consolidar el poder y reforzar el control sobre una prolongación que, despojada de opciones, termina arrodillándose, resignándose a ser un siervo del sistema. Al final se construye una falsa dependencia hacia el Estado que, en lugar de servir al ciudadano, lo convierte en rehén de su propio aparato de poder. Bueno, es que el Estado está ahí desde hace mucho tiempo para eso. Lo que pasa es que ahora parece que se está descubriendo la pólvora. Eso que se ve ahí en pantalla es un águila bicéfala, en sí misma no significa nada malo. Lo que ven encima es una corona y encima el triángulo con un 33 y un halo de luz en torno al triángulo. Como ven, en la base de abajo dice Ordo ab Chaos. Este es un símbolo vinculado al grado 33 de la masonería y en realidad, digamos que se está utilizando toda esta información sin dar ninguna explicación al respecto. Es decir, una y otra vez se hace ejercicio de esto que hemos visto aquí. Símbolos en pantalla, se habla de ellos, ¿se explica algo? No, no se explica nada, ni de un lado ni del otro. No se explica absolutamente nada. Lo que significa el águila bicéfala es básicamente que el que ha llegado a ese grado de conocimiento, digamos que comprende tanto los aspectos diestros como siniestros del cosmos. No significa ninguna otra cosa. Águila porque lo ve desde arriba, lo ve con contexto. Una corona porque obviamente esto es lo que corona de hecho el conocimiento cósmico en sí mismo. Un triángulo porque son los tres elementos de la gran tríada y que de hecho conforman la triangularidad o axialidad de esta realidad en la que vivimos, de este cosmos en el que vivimos. 33 por la simple razón de que 3 y 3, digamos, el cielo y la tierra en ese matrimonio celeste, y por eso ponemos esto en pantalla, porque son dos triángulos entrelazados, como la estrella de David, aquí haciendo un juego con el logo de Texaco, que en realidad sería una estrella de 5 puntas, pero aquí le pusieron 6 puntas, en fin, un colmo de despropósitos y, por supuesto, nunca explicando nada. 33 es también 3 veces 11 y 3 veces 11 tiene un gran significado dentro de las doctrinas iniciáticas, puesto que el 11 es el paso del umbral y digamos que implica ese punto de quiebre o punto de colapso dentro de los procesos cósmicos a los 3 niveles principales de la gran tríada, es decir, aspectos cósmicos a nivel cielo, a nivel tierra y a nivel mar, tal y como dictaba la gran tríada occidental. Bueno, como ven, aquí sí estamos explicando lo que significan estas cosas, pero a nosotros no se nos explica. No se nos explica, simplemente se nos dice que hay un cambio climático. Se nos dice que se hacen juegos de guerra en torno a ese cambio climático. Se entrelaza la guerra real, la guerra de la que nos habla también Martianov, la guerra en la que está involucrada la Unión Europea, es decir, la guerra de toda la vida, la guerra que siempre se entendió como guerra, se entrelaza con otro tipo de cosas que no se explican, pero que se dejan caer. No se explica nada acerca de esto. Todo se ha dicho, este triángulo
con ese halo luminoso, es en realidad un símbolo perfectamente católico, sin ir más lejos. El triángulo representa a la Santísima Trinidad y si ustedes son observadores y van a una iglesia católica, verán allí un triángulo con ese mismo tipo de halo, sin más ni menos. Muchas veces, de hecho, el triángulo incluso se coloca en lo más alto de la pared en la que está situada el altar de la iglesia. Así que no hay que tampoco ponerse tan raritos con estas cosas. Se trata más bien de preguntarse acerca de todo el contexto que sí que estamos planteando aquí. Todo el contexto que está conduciendo hacia la premisa con la que partimos, la cuestión de la guerra en Irán, Donald Trump y todo lo que se está preparando en el imperio y en el contexto en el que se hace. Fíjense en pantalla. Mediterranean Man dice que 400 días de limpieza étnica y genocidio en Gaza. Se cumplen 400 días. Más de 55.000 desaparecidos y muertos. Ya saben, personas desaparecidas no es lo mismo que muertos. Ahí las cifras varían. Por ejemplo, The Lancet daba una cifra muchísimo mayor. Más de 100.000 heridos. 70% de los muertos y heridos son mujeres y niños. Unos 3.500 detenidos en campos o prisiones o campos de concentraciones o cuestiones así por el estilo. En fin, más de 1,5 millones de ciudadanos desplazados y que están viviendo en tiendas de campaña y escuelas destruidas, hospitales, templos, cómo se ha ido focalizando todo en destruir todos los templos, incluidos los cristianos, cosa bien significativa. Bueno, ¿y a dónde lleva todo esto? Bueno, pues lleva a esto que saltó precisamente ayer, un partido de fútbol, aparentemente no pasa nada, el fútbol ya se sabe, el forofismo, a veces ocurren cosas, pero fíjense la pregunta que se hace Larry Johnson. Un pogrom antisemítico, tal y como planteó Netanyahu, de forma nada inocente, cada vez que Netanyahu dice algo hay que mirarlo con lupa, o una provocación sionista. Lean el artículo de Larry Johnson, porque allí pone pruebas de cómo antes esos forofos supuestos de fútbol estuvieron retirando banderas palestinas aquí y allá, cómo estuvieron insultando a las poblaciones árabes o islámicas. Es decir, hicieron todo lo posible para enfadar a la otra hinchada, pero no fue suficiente con eso. En el campo de fútbol se pidió 1 minuto de silencio precisamente por las víctimas de Valencia. Y lo que hicieron estos personajes de la supuesta hinchada del Maccabi de Tel Aviv es ponerse a abuchear, a silbar, es decir, una auténtica falta de respeto. Y después, ¿qué es lo que se nos planteó? Bueno, pues salió Netanyahu, incluso mandaron aviones, hicieron todo un show de que eso era un pogrom, que bueno, tremendo la que se montó. Y ya, esto nos lleva irremisiblemente a la conclusión final. Ahí lo tiene. Es Reuters, es la agencia por antonomasia la que lo dice. Estados Unidos presenta cargos contra un iraní en medio de un complot para asesinar a Donald Trump. Así de simple. Esto lo dice el Departamento de Justicia estadounidense, DOJ, Department of Justice. Esto es lo que hacen. Ya ven la imagen ahí. Bueno, para que cada cual saque sus conclusiones y todo lo que se quiera ver y más. Entonces, es donde nosotros debemos llegar al punto final de este vídeo. El punto final es que obviamente se está preparando todo una escenificación, una plausibilidad, vamos a llamarlo así, una plausibilidad para la continuación de la guerra. La continuación de la guerra no solo contra Rusia, sino también contra Irán y desde luego también contra China, es decir, los principales exponentes de un mundo que no quiere doblegarse a esa hegemonía de la que hablamos en el vídeo anterior, el vídeo de ayer. Véanlo porque ahí se presentaba en un artículo del New York Times del año 1992, se presentaba el boceto del plan que se ha cumplido a pies juntillas. 32 años después, damos fe, y de qué manera, de que aquel plan era algo muy serio. A todos los niveles, afectaba a todos los actores que ahora mismo se están viendo, digamos, en el primer plano de la ecuación.
la Unión Europea, que ya era mencionada allí, en aquellos momentos aún se estaba a vueltas con el Tratado de Maastricht, pero ya era mencionada, la Unión Europea debía cumplir la función que es exactamente la que está cumpliendo ahora, y es la que también nos describió Martianov, como vimos antes. Eso es lo que cabe esperar y eso es lo que debe uno tener claro a la hora de plantear no tanto el desastre natural en sí mismo, es decir, la guerra no es tanto el desastre natural que ocurra, sino más bien lo que se hace con dicho desastre natural, el contexto en el que se hace, que no es otro que el de la guerra cognitiva que nos fue presentada, insistimos, en 2020, justo aquel año en el que apareció aquella misteriosa enfermedad. Así que unan ustedes mismos los puntos, saquen ustedes mismos las conclusiones y ya nos dirán qué es lo que cabe esperar con respecto a esta nueva operación para justificar una intervención, o como sea que se quiera plantear el término, sobre Irán. Parece que ahora interesa quitar la atención de Ucrania, al menos en ciertos aspectos, y quizá enfatizarla en Irán. Quizá por eso Europa debe, por un lado, ser vista como antisemita, pero por otro lado se le debe dar también una oportunidad de cumplir su función dentro del plan, dentro de lo que necesita el imperio para el mundo. Y todo ello, por supuesto, debe redundar necesariamente en la destrucción, quizá primero, de Irán, ya que lo de Rusia parece que se complica, pues vayamos entonces a por Irán. Después ya hablaremos de China y de todo lo demás. Esto es claramente el enfoque. No es nada nuevo, se está cumpliendo. Lo que pasa es que precisamente la narrativa, el control del discurso, que busca un consenso, lo que trata es de desviar la atención de lo que por lo demás es más que obvio. Y lo que es más triste, lo están consiguiendo. Así que son tiempos de pensamiento crítico, de esfuerzo intelectual, y eso es lo que siempre estamos pidiendo aquí. Así que ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Formen parte de este necesario esfuerzo para evitar que estos planes absolutamente suicidas lleguen a término. Lo dejamos ahí, nos vemos en la próxima. Un saludo muy grande para todos, pasen un buen sábado.